grabando. Esta reunión de hoy es una reunión muy importante para mí desde el punto de vista de mi espíritu. Hace 4 años estábamos Lina Arango y yo recorriendo todos los municipios de Risaralda. Ella como candidata a la gobernación y yo como candidato a la asamblea. Los dos candidatos por un partido que amamos profundamente y que llevamos en el corazón, que se llama Alianza Verde, del cual tuvimos que retirarnos porque no compartíamos las cosas que se han venido haciendo y que llevaron no solamente a nosotros dos, sino a muchos más integrantes del Verde, directivos del Verde, líderes del Verde, a salirse del Verde. Esta reunión con Lina entonces me llena de mucho entusiasmo y creo que es una oportunidad para conversar de muchas cosas útiles para esta sociedad, porque no termina la política este domingo de elecciones 29 de octubre. Empieza la nueva política. Lina. Muchas gracias, Ferley. Bueno, muy emocionada también de reencontrarnos. Creo que estos días son muy emotivos porque efectivamente hace 4 años exactamente tú y yo estábamos haciendo equipo a la asamblea, a la gobernación, una campaña también muy bonita, muy independiente, muy alternativa. Y bueno, ya 4 años después aquí estamos generando opinión y bueno, presentando nuestras posiciones, pero ya desde la barrera, ya no en una campaña específica. Y bueno, yo sí he estado muy emotiva estos días, debo aceptarlo, pues porque tengo muchos recuerdos de hace 4 años, esa apuesta que le hicimos a la campaña, a la gobernación y a la asamblea. Lina escribió una columna que nos sirve no solamente para decir hay unos recuerdos maravillosos, sino hay una gratitud enorme. Lina fue 2 años después candidata al Senado de la República en las listas verdes. Y para ese momento tuvo el apoyo de una persona que resulta siendo magnífica y que coincide que es una gran amiga nuestra, Ana Cadavid. Así es. Y Ana Cadavid es ahora candidata al Consejo de Pereira, encabezando la lista que apoya la candidatura de Marta Alzate. Y me da mucha emoción haber visto esta columna que escribió en el diario anteayer, Lina, porque no solamente mencionó a nuestra gran amiga Ana Cadavid, cabeza de lista para el Consejo de Dignidad y Compromiso, sino que hace mención de esa gratitud que Lina le guarda a Anita por haber apoyado su candidatura cuando fue candidata al Senado. Cuéntanos de eso un poquito. Sí, bueno, para quienes no saben, yo soy columnista del diario, mi columna sale todos los domingos y a partir de esa columna yo tengo un objetivo y es generar cultura política. Si no lo logré hacer, o bueno, lo hice con el ejemplo siendo candidata a la gobernación y al Senado, haciendo unas campañas muy coherentes, de causas, de principios, pero bueno, infortunadamente no fui electa. No podía desmarcarme de la política de la región, de la política del eje cafetero, de aquí de Pereira. Y a través de esa columna yo trato de enviar mensajes para ayudar a esa construcción de cultura política en la ciudad. Para mí era muy importante sentar mi posición frente a las candidaturas al Consejo. Actualmente hay 270 candidatos al Consejo de Pereira, hay para todos los gustos. El ciudadano que dice que no sabe por quién votar, que no hay por quién votar, realmente no está haciendo la tarea, porque puede buscar los candidatos que sean animalistas, que defiendan las mujeres, que defiendan los candidatos a la alcaldía que les gusta, pero realmente hay que hacer ese trabajo. Y yo ya como ciudadana
interesada en estos temas políticos, pues también debía tomar una posición y una decisión frente al Consejo de Pereira. Y ahí hay unos temas puntuales que yo planteo no solo en la columna, sino en columnas anteriores, y es, las personas tendemos a votar por la emoción también, si conocemos al candidato, si es nuestro amigo, si es nuestro familiar. Y yo lo que hago es, miren, está bien votar así, pero traten de mirar otros criterios, porque muchas veces votamos con el corazón y después queremos exigirle a ese candidato que fue electo algunos temas y por no haberlos tenido en cuenta al momento de tomar la decisión de votar, pues entonces es que los ciudadanos se decepcionan de sus gobernantes. ¿Y cuáles son esos otros criterios además de la emocionalidad? Es importante ver ese candidato cuál ha sido su desempeño profesional en el pasado, cuáles son las causas que ha liderado o en dónde ha crecido laboralmente, cuál ha sido su posición frente a las candidaturas pasadas. En mi caso, ¿por quién votó al Congreso? ¿Por quién votó a la presidencia? Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora del criterio de decidir por quién votar, porque eso nos va dando la coherencia y si realmente sí nos identificamos. Ese contexto, Ferley, para decirte yo por qué decido mi voto por Ana María Cadavid, que es la cabeza de la lista de Dignidad y Compromiso. Ana María Cadavid, ella tiene muy buena hoja de vida. Es una persona madura, es una persona que tiene su propia empresa, que no depende económicamente de la política. Y eso es muy importante, porque cuando un político no depende económicamente de la política, puede hacer, en el caso de Ana María y en el caso de los candidatos al Consejo, puede hacer control político al alcalde, porque no dependen económicamente de la alcaldía, de los políticos, y no tienen el objetivo de llegar allá a enriquecerse. Esa condición para mí es muy importante y Ana María la cumple. Ana María no depende económicamente de la política. Va a llegar allá a hacer el control político que tiene que hacer. Pero Ana María además tiene una empresa dedicada a un tema social que yo también he liderado y que también, por lo que he trabajado, y es por la educación, por la niñez, por la juventud. Ana María lleva años dedicándose a la formación de los jóvenes, de los niños, escribe sobre el tema, acaba de escribir un libro sobre pedagogía, sobre cómo aprender, cómo desaprender para aprender. Entonces Ana María tiene no solo entonces la preparación, la independencia económica de la política, sino también la coherencia por una causa que nos une, que es la educación y la juventud. Y bueno, el tercero, y que es muy personal, es por quién votó en las elecciones pasadas. Porque es que tenemos, de esos 270 candidatos que hay al Consejo, muchos dicen que son independientes, que quieren hacer política de la nueva, los vi uno en la calle, pero si uno les pregunta por quién votaron al Congreso el año pasado, votaron por Juan Pablo Gallo, o por Diego Patiño, o por Merey. Entonces uno dice, oye, pero si tú estás diciendo que quieres hacer política independiente, hasta hace un año estuviste votando por los políticos tradicionales de acá, teniendo una candidata que estaba haciendo la campaña en los semáforos, en las calles, pues que era yo era la candidata del Partido Verde, mujer, independiente, de opinión, y pues infortunadamente me fue muy mal, pero entonces se acercan a mí a decirme, Lina, apóyame, que yo también estoy haciendo campaña independiente, y al final yo les pregunto, ¿usted por quién votó? Y votaron por el senador del partido tradicional. Entonces, pues ahí esa coherencia no, y yo sí tengo muy, muy claro ese criterio. Y ahí es la razón de peso, la que más me mueve, la que más me emociona, y es que Ana María Cadavid es la única candidata al Consejo de Pereira que sin cálculos políticos, sin apoyar al que fuera ganando en las encuestas, se la jugó de frente por mi candidatura al Senado. Y para mí eso ya es razón suficiente para apoyarla, para retribuirle en gratitud, en esa confianza que me dio en la campaña, para apoyarla también. Entonces, de verdad que además de los criterios técnicos, políticos, de emocionalidad,
para mí ese es muy importante porque está mostrando la coherencia en la política independiente. Y es que Ana María, teniendo amigos políticos, candidatos al Congreso, ella sin conocerme me apoya simplemente porque vio que yo era una candidata que estaba haciendo una campaña de opinión y que representaba pues aquí el eje cafetero. Excelente comentario, pero quiero agregarle un punto. Ana María Cadavid, aparte de que representa el concepto educativo en lo que ella es extraordinariamente fuerte, es que estamos hablando de una persona que trae la nueva concepción y las nuevas tecnologías relacionadas con la educación, la inteligencia artificial. O sea, si uno quiere hablar con alguien de los grandes avances de la educación en el mundo, hay que sentarse a conversar con Anita María Cadavid. De modo que, qué buena exposición que hiciste sobre el tema de Anita, como preámbulo a lo que es una candidata de gran peso para transformar la educación de Pereira a partir de una curul en el Consejo. De modo que yo también invito a los oyentes a que voten por Ana María Cadavid al Consejo de Pereira en la lista de Dignidad y Compromiso, que es la lista que está apoyando la candidatura de Marta Alzate. Y aquí es muy importante referir este punto. En este artículo que escribió Lina Arango en el diario del domingo, dice que además su decisión es de coherencia política. La candidata y todos los que componen su lista fueron equipo de campaña en Risaralda de Sergio Fajardo y actualmente apoyan a una candidata a la alcaldía de Pereira, decente, con experiencia, capacitada y que no representa la cultura mafiosa de la ciudad, Marta Alzate. Sí, otro criterio muy importante es, mira, actualmente además de sus 270 candidatos al consejo que tenemos, hay 17 listas. Cuando ustedes lleguen el domingo y pidan el tarjetón, hay 17 listas donde están pues reunidos todos esos 270 candidatos. Y uno se va lista por lista y hay que ver esa lista con qué candidato a la alcaldía está. Y de eso se trata la cultura política. No es solo votar por una persona al consejo, hay que ver cuál es el equipo que lo rodea, con quién está a la alcaldía. Y de esas listas, la única lista que está de frente, de manera coherente, con esas candidaturas independientes a la política tradicional que son los candidatos, pues ya saben, Michael Lopera, está Mauricio, está Steven. Esos candidatos representan las maquinarias, representan la política tradicional aquí en la región, pero Marta no. Entonces para mí eso también era un criterio importante. Si la candidata al consejo, si esa lista que apoyaron al candidato presidencial Fajardo, iban a estar con una candidata o candidato independiente, que también fuera una alternativa a esa política tradicional. Y efectivamente, muy de manera positiva, pues esa es la lista de Marta Alzate, una profesional excelente, una persona preparada, una persona que también está haciendo una campaña con las uñas en los semáforos, en las calles, haciendo reuniones con empresarios, una persona que también ha tenido empresas, que también sabe de desarrollo económico, que también sabe cómo gobernar de la mano de los empresarios, porque es que aquí los empresarios no son los enemigos, aquí los empresarios hay que trabajar con ellos y Marta representa pues un tema de confianza entre el empresariado, pero además no representa esa cultura mafiosa de la que tú estás hablando, Ferley. Para mí era muy importante saber quién financia a los candidatos, que esos
carteles que están aquí en Risaralda, que todos sabemos, todos lo dicen en la calle, pero pues que nadie lo dice de manera de frente, pues esos carteles tienen que tener sus candidatos. Yo no voy a decir nombres ni nada, pero uno como ciudadano, pues sí debe analizar dónde están ellos, y donde estén ellos, pues uno no va a estar. Pues por lo menos si uno quiere un cambio en la cultura de la legalidad, pues uno no va a estar donde están quienes se han enriquecido con carteles de narcotráfico o con carteles de la corrupción. Aquí se ha puesto de manifiesto en esta reunión un hecho que hemos mencionado mucho aquí, en las reuniones que hemos sostenido aquí, que se llama coherencia. Y me consta que Lina Arango es una mujer extraordinariamente coherente. Me consta porque le he acompañado a muchas reuniones en las que la discusión es por qué Fajardo y por qué no Fajardo, y Lina tiene muy claro por qué ella es una seguidora de Fajardo y lo ha apoyado en todas las campañas, está con él y sigue defendiendo los ideales de Fajardo. Es una línea política muy interesante en este país, independiente de los votos o no los votos. Lo importante es lo que tú decías ahora, la coherencia. Ferley, yo más allá de decir que si sigo a Fajardo, yo lo que sigo son causas. Sí. Y en el momento en que Fajardo ha hablado de la transparencia, es de los únicos candidatos presidenciales en su época que hablaba de transparencia, de lucha contra la corrupción, y pues ese es mi tema, ese ha sido mi tema profesional, que me gusta, me apasiona. Pienso que hay que manejar de manera transparente los recursos públicos, y ese es un tema pues que me acercaba a Sergio Fajardo. Más allá de decir que soy de Fajardo, no soy de nadie. Lo mismo lo ha dicho Marta. Yo le he visto algunas entrevistas a Marta porque infortunadamente todavía hay mucho machismo aquí en la ciudad, en el país, y ver una mujer candidata siempre se imaginan que hay un hombre detrás. Entonces no es posible que el ciudadano diga, no, ella es una mujer independiente que tomó la decisión de lanzarse a la alcaldía, y en mi caso ella es una mujer independiente que tomó la decisión de lanzarse al Senado y que identificó en el sector de Fajardo pues unos principios y unas causas que él defendía y con las que se quiso ella también promover, pero eso no necesariamente quiere decir que yo sea de alguien, así como Marta también lo ha dicho. Que le quieren decir que ella es la de uno, la del otro, cuando Marta es una mujer madura, independiente, que no tiene que tener a alguien atrás para que ella tome sus propias decisiones. Entonces eso también es como el llamado a los ciudadanos, y es increíble que todavía sigamos pensando que una mujer se lanza a la política y tiene que tener el señor atrás. Y a manera de anécdota te cuento, Ferley, que de tener al señor atrás, pues a mí me pasa, y es que todavía dicen, ella es Lina, la hija de, la sobrina de, y les cuesta decir, ella es Lina, la ex candidata a la gobernación, Lina, la ex candidata al Senado. Siempre tienen que identificarme como con un rol masculino detrás, y como estoy divorciada, entonces como no pueden decir es la esposa de, entonces tienen que ponerme al tío o al papá detrás. Hay unas grandes coincidencias entre tu manera de pensar que estás expresando en esta charla que estamos sosteniendo, y es el hecho de que nos unen unos principios que no los podemos negociar. A mí me pasó algo similar cuando tomé la decisión de retirarme del Verde. Muy rápido, entre ellos Anita María Cadavid y su tío Francisco Londoño Margolanda, mi gran amigo, a quien yo aprecio, estimo y admiro mucho, me propusieron acompañar la candidatura de Marta Alzate, y no lo dudé nada. Nos fuimos a la casa de Anita Cadavid, mi esposa Beatriz y yo. Nos reunimos con Marta y con Anita y con Francisco, y quedó la decisión tomada. Yo me siento supremamente bien con mi conciencia de estar apoyando la candidatura de Marta Alzate, porque la candidatura de Marta Alzate es una candidatura de altura,
es una candidatura realmente independiente. Y creo que cuando decimos independiente, por mi cabeza pasa la independencia de esos grandes caudales de dinero que se meten en las campañas y que después impiden que las alcaldías puedan ejecutar las tareas. Yo creo que Marta Alzate, cuando sea la alcaldesa de Pereira, va a poder poner todo el presupuesto al servicio de toda la ciudadanía. Creo que muy interesante, estoy muy complacido. Esta es la primera de todas las conversaciones que vamos a sostener. Vinita, te agradezco mucho. Ferley, muchas gracias, y una invitación a quienes vean este mensaje es: esta es la semana en la que se activa de forma directa el voto de opinión. Y la invitación es: no votemos por el que va ganando las encuestas o el que vemos más fuerte para sentirnos ganadores. De esa manera vamos a poderle dar opción a esas candidaturas independientes que de verdad van a llegar a gobernar de manera transparente y de manera coherente con las causas que desde el voto de opinión esperamos de un gobernante. Entonces esa es la invitación, a mirar los perfiles, quién rodea a los candidatos y si estamos dispuestos a permitir que sean los carteles los que sigan gobernando esta ciudad. No, que no sean los carteles los que sigan gobernando esta ciudad. A esta ciudad le ha pasado algo terrible. Si nosotros recordamos que Pereira era la quinta ciudad de Colombia, disputaba el quinto lugar entre las ciudades de Colombia hace 50 años, hoy ha perdido totalmente esa importancia, tanto económica como social, en el concierto de las ciudades colombianas. Y otras ciudades que no estaban en el top, hoy son ciudades mucho más importantes que Pereira. Le cogieron ventaja. ¿Y por qué? Porque de pronto ellas no han caído en las manos, en las garras, en las fieras que manejan esas garras atroces que se consumen los presupuestos. Manizales, por ejemplo, tiene el triple de doble calzada que Pereira, o sea que infraestructura vial, Manizales le lleva una ventaja inalcanzable a Pereira. ¿Gracias a qué? A que ellos, si bien es cierto, creemos que allá hay algo de corrupción, no debe haber tanto como lo que lamentablemente hemos tenido aquí. Lo otro es espacio verde público. Pereira no alcanza a tener ni 3 metros cuadrados por habitante. La norma de Naciones Unidas establece 15. Manizales tiene 6,77, más del doble que Pereira. Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del bienestar para las personas, hemos decrecido mucho, lamentablemente, porque hemos cometido el error de elegir a los que sí están comprometidos con otras cosas que de pronto no son las adecuadas. Bueno, entonces aquí tenemos una opción clara, esa lista de dignidad y compromiso que además de Ana María Cadavid, que es la cabeza de lista, pues tiene unas personas muy preparadas y que han estado también participando en política, estuvieron en la campaña de Sergio Fajardo, pues todos ellos están ahí en esta lista, son 5 personas de muy buen, 5 o 6 personas de muy buen perfil, y están con Marta, que es una candidata decente, preparada y muy profesional. Les agradecemos mucho y estaremos pronto nuevamente con Lina Arango. Gracias.